Continuamos con Washington Irving, Cuentos de la Alhambra. La aventura del albañil. Había en otro tiempo un pobre albañil en Granada que guardaba los días de los santos y los festivos, incluyendo a San Lunes, y el cual, a pesar de toda su devoción, iba cada vez más pobre y a duras penas ganaba el pan para su numerosa familia. Una noche despertó de su primer sueño por un aldabonazo que dieron en su puerta. Abrió y se encontró con un clérigo alto, delgado y de rostro cadavérico. Oye, buen amigo, le dijo el desconocido, he observado que eres un buen cristiano y que se puede confiar en ti. ¿Quieres hacerme un chapuz esta misma noche? Con toda mi alma, reverendo padre, con tal de que se me pague razonablemente. Serás bien pagado, pero tienes que dejar que se te venden los ojos. El albañil no se opuso, por lo cual, después de taparle los ojos, lo llevó el cura por unas estrechas callejuelas y tortuosos callejones hasta que se detuvieron en el portal de una casa. El cura, haciendo uso de una llave, descorrió la áspera cerradura de una enorme puerta. Luego que entraron, echó los cerrojos y condujo al albañil por un silencioso corredor y después por un espacioso salón en el interior del edificio. Allí le quitó la venda de los ojos y lo pasó a un patio débilmente alumbrado por una solitaria lámpara. En el centro del mismo había una taza sin agua de una antigua fuente morisca, bajo la cual le ordenó el cura que formase una pequeña bóveda, poniendo a su disposición para este objeto ladrillos y mezcla. Trabajó el albañil toda la noche, pero no pudo concluir la obra. Un poco antes de romper el día, el cura le puso una moneda de oro en la mano y vendándole de nuevo los ojos, le condujo otra vez a su casa. ¿Estás conforme?, le dijo, en volver a concluir tu trabajo. Con mucho gusto, padre mío, con tal de que se me pague bien. Bueno, pues entonces mañana a medianoche vendré a buscarte. Lo hizo así y se concluyó la obra. Ahora, dijo el cura, me vas a ayudar a traer los cuerpos que se han de enterrar en esta bóveda. Al oír estas palabras se le erizó el cabello al pobre albañil. Siguió al cura con paso vacilante hasta una apartada habitación de la casa, esperando ver algún horroroso espectáculo de muerte. Pero cobró alientos al ver 3 o 4 orzas grandes arrimadas a un rincón. Estaban llenas, al parecer, de dinero y con gran trabajo consiguieron entre él y el clérigo sacarlas y ponerlas en su tumba. Entonces se cerró la bóveda, se arregló el pavimento y cuidóse de que no quedara la menor huella de haberse trabajado allí. El albañil fue vendado de nuevo y sacado fuera de un lugar distinto de aquel por donde había sido introducido anteriormente.
Después de haber caminado mucho tiempo por un confuso laberinto de callejas revueltas, se detuvieron. El cura le entregó 2 monedas de oro, diciéndole: espera aquí hasta que oigas las campanas de la catedral tocar a maitines. Si tratas de quitarte la venda de los ojos antes de tiempo, te ocurrirá una tremenda desgracia. Y diciendo esto, se marchó. El albañil esperó fielmente, contentar entre sus manos las monedas de oro y con hacerlas sonar una con otra. En cuanto las campanas de la catedral dieron el toque matinal, se descubrió los ojos y se encontró en la ribera del Genil, desde donde se fue a casa lo más presto que pudo, pasándolo alegremente con su familia por espacio de medio mes con las ganancias de las 2 noches de trabajo y volviendo después a quedar tan pobre como antes. Continuó trabajando poco y rezando mucho y guardando los días de los santos y festivos de año en año, mientras su familia, flaca, desarrapada y consumida de miseria, parecía una horda de gitanos. Hallábase cierta noche sentado en la puerta de su casucho, cuando he aquí que se le acerca un rico y viejo avariento, muy conocido por ser propietario de numerosas fincas y por sus mezquindades como arrendatario. El acaudalado propietario quedóse mirando fijamente a nuestro alarife por un breve rato y frunciendo el entrecejo le dijo: me han asegurado, amigo, que te abruma la pobreza. No hay por qué negarlo, señor, pues bien claro se trasluce. Creo entonces que te convendrá hacerme un chapucillo y que me trabajarás barato. Más barato, mi amo, que cualquier albañil de Granada. Pues eso es lo que yo deseo. Poseo una casucha vieja que se está cayendo y que más me cuesta que me renta, pues a cada momento tengo que repararla. Y luego nadie quiere vivirla, por lo cual me propongo remendarla de modo más económico y lo meramente preciso para que no se venga abajo. Llevó en efecto al albañil a un caserón viejo y solitario que parecía iba a derrumbarse. Después de atravesar varios salones y habitaciones desiertas, entró nuestro albañil en un patio interior donde vio una vieja fuente morisca, en cuyo sitio detúvose un momento, pues le vino a la memoria un como recuerdo vago del mismo. Perdone usted, señor, ¿quién habitó esta casa antiguamente? Más los diablos se lo lleven, contestó el propietario, un viejo y miserable clerizonte que no se cuidaba de nadie más que de sí mismo. Se decía que era inmensamente rico y no teniendo parientes se creyó que dejaría toda su fortuna a la iglesia. Murió de repente y los curas y frailes vinieron en masa a tomar posesión de sus riquezas, pero no encontraron más que unos cuantos ducados en una bolsa de cuero.
Desde su fallecimiento me ha cabido la suerte más mala del mundo, pues el viejo continúa habitando mi casa sin pagar renta y no hay medio de aplicarle la ley a un difunto. La gente afirma que se oyen todas las noches sonidos de monedas en el cuarto donde dormía el viejo clérigo, como si estuviera contando su dinero, y algunas veces gemidos y lamentos por el patio. Sean verdad o mentiras estas habladurías, lo cierto es que ha tomado mala fama mi casa y que no hay nadie que quiera vivirla. Entonces, dijo el albañil resueltamente, déjeme usted vivir en su casa hasta que se presente algún inquilino mejor, y yo me comprometo a repararla y a calmar al conturbado espíritu que la inquieta. Soy buen cristiano y pobre, y no me da miedo del mismo diablo en persona, aunque se me presentara en la forma de un saco relleno de oro. La oferta del honrado albañil fue aceptada alegremente. Se trasladó con su familia a la casa y cumplió todos sus compromisos. Poco a poco lo volvió a su antiguo estado y no se oyó más de noche el sonido del oro en el cuarto del cura difunto. Pero principió a oírse de día en el bolsillo del albañil vivo. En una palabra, que se enriqueció rápidamente con gran admiración de todos sus vecinos, llegando a ser uno de los hombres más poderosos de Granada, que dio grandes sumas a la iglesia, sin duda para tranquilizar su conciencia, y que nunca reveló a su hijo y heredero el secreto de la bóveda hasta que estuvo en su lecho de muerte. Continuamos con cuentos de la Alhambra. Un paseo por las colinas. A la caída de la tarde, en cuyas horas el calor es menos intenso, recreábase con frecuencia, dando largos paseos alrededor de los vecinos cerros y profundos y umbrosos valles, acompañado de mi historiógrafo escudero Mateo, el cual daba amplio permiso para que charlase cuanto quisiese, con lo que apenas había roca, ruina, rota fuente o solitario valle, acerca del cual no me refiriese alguna historia maravillosa y sobre todo algún peregrino cuento de tesoros, pues nunca hubo un pobre diablo tan espléndido en prodigar tesoros escondidos. Una noche, en lo que dábamos uno de esos largos paseos de costumbre, manifestóse Mateo más comunicativo que de ordinario. Cerca de la de la puesta del sol, habíamos salido por la gran puerta de la justicia y subíamos por lo alto de una alameda, cuando de pronto se paró Mateo delante de un grupo de higueras y granados, al pie de un enorme torreón ruinoso llamado la Torre de los Siete Siglos, y señalándome una bóveda subterránea debajo de los cimientos de la torre, me dijo que allí se ocultaba un monstruoso vestigio o fantasma que, según se decía, habitaba en aquella torre desde el tiempo de los moros
y que guardaba los tesoros de cierto monarca musulmán. Añadióme también que algunas veces salía a medianoche y recorría las alamedas de la Alhambra y las calles de Granada bajo la forma de un caballo descabezado, perseguido por 6 perros que lanzaban terribles alaridos y aullidos espantosos. Si lo ha encontrado usted alguna vez en sus excursiones, le pregunté. No, señor, a Dios gracias. Pero mi abuelo, el sastre, conoció muchas personas que lo vieron, pues entonces salía con más frecuencia que ahora, y ya bajo una forma, ya bajo otra. Todo el mundo en Granada ha oído hablar de el velludo, y las viejas y las nodrizas asustan a los niños llamándolo cuando lloran. Se dice que es el alma en pena de un cruel rey moro que mató a sus 6 hijos y los enterró abajo, bajo estas bóvedas, en venganza de lo cual estos le persiguen todas las noches. Me abstengo de ser prólijo en contar los maravillosos detalles que me dio el crédulo Mateo acerca de este terrible fantasma, que en tiempos pasados servía de tema favorito para los cuentos de viejos y que pasó a la categoría de tradición popular en Granada, acerca de la cual un antiguo e ilustrado historiador, topógrafo de este sitio, ha hecho honrosa mención. Yo le haré presente tan solo al lector que en esta torre está la puerta por donde el infortunado Boabdil salió a entregar su ciudad a los católicos monarcas. Dejando este famoso baluarte, seguimos nuestro paseo, dando la vuelta a los frondosos jardines del Generalife, en los cuales 2 o 3 ruiseñores lanzaban al aire sus trinos melodiosos. Atravesando por estos jardines, visitamos gran número de cisternas moriscas y una puerta cortada en el corazón de la roca, pero obstruida en la actualidad. Estos aljibes, según me informó mi Cicerone, eran los baños favoritos suyos y de sus camaradas en la niñez, hasta que se asustaron con la historia de un horroroso moro que solía salir por la puerta abierta en la roca para atrapar a los incautos bañistas. Dejando estos encantados aljibes detrás de nosotros, seguimos nuestra excursión por un solitario camino de herradura que va dando la vuelta a la colina y nos encontramos al poco tiempo en unas tristes y melancólicas montañas desprovistas de árboles y salpicadas de escaso verdor. Todo lo que se veía estaba yermo y estéril, y parecía casi imposible concebir el que a corta distancia de donde nos encontrábamos estuviese el Generalife, con sus floridos huertos y bellos jardines, que nos hallásemos en los contornos de la deliciosa Granada, la ciudad de la vegetación y de las fuentes. Tal es el clima de España, el desierto y el jardín. Encuéntranse siempre el uno al lado del otro. El estrecho barranco por el cual pasábamos llamábase, al decir del buen Mateo,
el barranco de la Tinaja, porque allí se encontró en tiempos pasados una llena de monedas de oro morunas. En el cerebro del pobre Mateo no cabían más altos pensamientos que los de estas auras leyendas. ¿Qué significaba aquella cruz que veo allí a lo lejos sobre un montón de piedras hacia la angostura del barranco? Ah, eso no es nada. Un arriero que asesinaron allí hace algunos años. Según eso, amigo mío, hay ladrones asesinos casi en las puertas de la Alhambra. Ahora no, señor. Eso era antiguamente, cuando multitud de vagos merodeaban por los alrededores de la fortaleza. Pero hoy se ha limpiado el terreno de esa mala gente. No digo yo que los gitanos moradores de las cuevas de las faldas de la colina, fuera de la fortaleza, no sean capaces alguna vez de cualquier cosa, pero no hemos tenido ninguna muerte por aquí desde hace mucho tiempo. Al que asesinó al arriero lo ahorcaron en la fortaleza. Continuamos nuestro camino por el barranco arriba, dejando a la izquierda una altura pedregosa llamada la Silla del Moro, por la tradición ya citada de haber huido el infortunado Boabdil a aquel sitio durante una insurrección popular y haberse estado muchos días sentado en la peñascosa meseta contemplando tristemente a su amotinada ciudad. Llegamos, por último, a la parte más elevada de la montaña, donde se dominaba perfectamente a Granada, al Cerro del Sol. La noche se aproximaba, el sol poniente doraba los elevados picos de las montañas. Aquí y acullá veíase algún solitario pastor que lentamente conducía sus rebaños por las vertientes para encerrarlos en el establo durante la noche, o bien algún arriero con sus cansadas bestias, acelerando su caminata por la montaña para llegar a las puertas de la ciudad antes del anochecer. De pronto, el grave sonido de la campana de la catedral vino ondulando por los desfiladeros arriba, proclamando la hora de la oración. El toque fue respondido por los campanarios de todas las iglesias y por los dulces esquilones de los conventos que se oían desde la montaña. El pastor se paraba en la falda de la colina, el arriero en medio del camino, y quitándose los sombreros permanecían inmóviles un momento rezando la oración de la tarde. Hay cierta ternura y solemnidad en esa religiosa costumbre. A una señal melodiosa, todos los hombres del circuito de un país se unen en el mismo instante para tributar gracias a Dios por las mercedes del día. Parece que se esparce cierta momentánea santidad sobre la tierra, añadiendo el espectáculo del sol, el hundirse esplendorosamente en el horizonte, cierta majestuosa solemnidad a este cuadro. En aquella ocasión, el efecto resultaba más sorprendente por el agreste y solitario aspecto del sitio.
Estábamos en una desnuda y escabrosa meseta del famoso Cerro del Sol, cuyos ruinosos aljibes y cisternas, junto con los desmoronados cimientos de extensos edificios, hablaban de la antigua población que allí se levantaba. Ahora todo silencio y soledad. Mientras vagábamos por entre los restos de los pasados siglos, Mateo me señaló un agujero circular que parecía penetrar en el corazón de la montaña. Era, sin duda, una profunda cisterna, abierta por los infatigables moros para sacar y conservar su favorito elemento, el más perfecto estado de pureza. Mateo, sin embargo, me contó una historia de las suyas, según costumbre. Siguiendo su tradición, aquella era la entrada a las subterráneas cavernas de la montaña en donde Boabdil y su corte estaban encantados y desde donde salían a ciertas horas de la noche a visitar sus antiguas residencias. El crepúsculo en este clima es de muy corta duración y ya nos advertía que debíamos abandonar aquel suelo encantado. Cuando descendimos por las vertientes de las montañas, ya no se veía ni arriero ni pastor, ni se oía otra cosa que nuestros propios pasos y el monótono chirrido del grillo. Las sombras del valle se hicieron cada vez más densas hasta que todo se oscureció alrededor de nosotros. La elevada cumbre de Sierra Nevada conservaba solamente el vago resplandor de la luz del día. Sus nevados picos brillaban sobre el azul del firmamento y parecía que estaban junto a nosotros por la extremada pureza de la atmósfera. Qué cerca se ve la sierra esta tarde, dijo Mateo. Parece que se puede tocar con la mano y sin embargo está a algunas leguas de aquí. Mientras pronunciaba estas palabras, apareció una estrella sobre el nevado pico de la montaña, la única que se veía en el cielo, y tan pura, grande, brillante y hermosa, que hizo exclamar en un transporte de alegría al bueno de Mateo: ¡qué clara y qué limpia es! No puede haber otra más reluciente. He notado varias veces esta sensibilidad de la clase baja de España por los encantos de las cosas naturales. La lucidez de una estrella, la hermosura y fragancia de una flor, la cristalina corriente de una fuente, todo les inspira una especie de poética alegría. Y entonces, ¿qué frases más hermosas dicen en su magnífico lenguaje para expresar su transporte de alegría? Pero, ¿qué luces son aquellas? Mateo, no veo brillar en la Sierra Nevada los hielos y me parecerían estrellas si no fueran rojas y no brillasen sobre la falda de la montaña. Aquellas, Señor, son las hogueras que encienden los neveros que abastecen de hielo a Granada. Suben a la sierra todas las tardes con mulos y pollinos y turnan, descansando unos, calentándose con lumbres, mientras que otros llenan los cerones de nieve. Después bajan de la sierra y llegan a las puertas de Granada,
antes de la salida del sol. Esa Sierra Nevada, señor, es un monte de hielo, puesto en medio de Andalucía para tenerla fresca todo el verano. Ya era completamente de noche y volvíamos a pasar por el barranco donde estaba la cruz del arriero asesinado, cuando divisamos a alguna distancia muchas luces que se movían y que parecían subir por el barranco. Cuando estuvieron más cerca, resultaron ser antorchas llevadas por un cortejo de figuras extrañas vestidas de negro. A otra hora hubiera parecido una procesión horrendamente lúgubre, aunque entonces lo era bastante por lo agreste y solitario del lugar. Mateo se me acercó, diciéndome en voz baja que aquello era un entierro, que llevaban un cadáver al cementerio situado en aquella montaña. Al pasar la procesión, los lúgubres reflejos de las antorchas iluminaron las sombrías facciones y fúnebres vestidos de los acompañantes, presentando un efecto muy fantástico. Pero ese efecto era todavía más horrible cuando se bañó de luz el rostro del cadáver, que, según costumbre de España, iba descubierto. Permanecí un buen rato siguiendo con la vista el cortejo que serpenteaba por la montaña, y me vino a la memoria aquella antigua conseja de una procesión de demonios que se llevó el cuerpo de un pecador al cráter de Stromboli. Ah, señor, exclamó Mateo, yo le podría contar la historia de una procesión que se vio una vez en estas montañas, pero usted se reiría de mí y creería que es uno de los cuentos heredados de mi abuelo el sastre. No, a fe mía, cuéntala, pues nada hay que tanto me divierta y halague como tus historias maravillosas. Pues señor, el personaje de mi cuento era uno de esos hombres de que hablábamos hace poco. Era un nevero de la Sierra Nevada. Sabrá usted que hace muchos años, en tiempos de mi abuelo, había un viejo llamado el tío Nicolás, el cual, con los cerones de su acémila cargados de nieve, volvía de la sierra. Cuando empezó a sentirse soñoliento, se montó en el mulo y quedóse dormido al poco tiempo. El hombre iba dando cabezadas y bamboleándose de un lado a otro, mientras su segura acémila marchaba por el borde de los precipicios, bajando pendientes y escabrosos barrancos, tan firme y diligente como si anduviera por el llano. Al cabo de algún tiempo, el tío Nicolás se despertó, miró a su alrededor y quedóse asombrado y atónito. Y en verdad que había motivos para ello, pues a la hermosa luz de la luna, que alumbraba como si fuera de día, vio la ciudad por debajo tan perfectamente como una taza de plata a la luz del astro de la noche. Pero, por Dios, señor, que no se parecía en nada a la ciudad que él había dejado unas cuantas horas antes. En vez de la catedral, con su gran cúpula y sus torrecillas, las iglesias, con sus campanarios, y los conventos, con sus chapiteles, todos coronados con la Sagrada Cruz,
No vio sino mezquitas moriscas, minaretes y cúpulas terminadas en relucientes medias lunas, tal cual se ven en las banderas berberiscas. Ahora bien, señor, como ya le he indicado, el tío Nicolás se quedó hecho una pieza al ver aquello, pero he aquí que, mientras estaba embobado mirando hacia la ciudad, un formidable ejército subía la montaña, girando en torno del barranco, viéndosele unas veces a la luz de la luna y ocultándose otras en la oscuridad. Cuando ya se aproximó, distinguió perfectamente que eran soldados de infantería y de caballería armados a la usanza morisca. El tío Nicolás intentó salirse del camino, pero su viejo mulo se mantuvo firme y se resistía a dar un paso, temblando al mismo tiempo como la hoja en el árbol. Pues los animales, señor, se asustan tanto de estas cosas como las mismas personas racionales. El fantástico ejército no tardó en pasar junto a ellos. Entre aquellos guerreros iban unos, al parecer, tocando trompetas y otros tambores y címbalos, y sin embargo no se oía ningún sonido. Antes, al contrario, iban todos marchando sin hacer el menor ruido. Del mismo modo que los ejércitos pintados que he visto muchas veces desfilar en el escenario del Teatro de Granada, y sus rostros eran pálidos como la muerte. A la retaguardia del ejército y entre dos negros moros a caballo, cabalgaba el gran inquisidor de Granada en una mula blanca como la nieve. El tío Nicolás quedóse admirado de verlo en semejante compañía, pues el inquisidor era famoso por su odio a los moros y a toda clase de infieles, judíos o herejes, y acostumbraba perseguirlos a sangre y fuego. Sin embargo, el tío Nicolás se creyó a salvo teniendo a mano un sacerdote de tanta santidad, por lo que, haciendo la señal de la cruz, le pidió a voces su bendición, cuando, hombre, le arrimó un porrazo mayúsculo en la cabeza, y él y su mulo vinieron a parar al fondo del barranco, rodando unas veces de cabeza y otras de pie. El tío Nicolás no dio cuenta de su persona hasta después de salir el sol, encontrándose en aquella profunda cima con el mulo paciendo a su lado y la nieve de los Herones completamente derretida. Se arrastró a duras penas hasta Granada, con el cuerpo molido y magullado, pero cuánta no fue su alegría al encontrar la ciudad como siempre, con las iglesias cristianas coronadas de cruces. Cuando contó la historia de su aventura nocturna, todos se reían de él. Unos le decían que aquello sería un sueño que habría tenido mientras dormitaba en su mulo, otros que eran invenciones suyas. Pero lo más extraño, señor, lo que más dio en qué pensar a las gentes en este negocio, fue que el gran inquisidor se murió en aquel mismo año. He oído también decir con frecuencia a mi abuelo, el sastre, que aquello de llevarse el ejército fantástico, la contrafigura del clérigo, tenía un significado mucho más grande que lo que la gente se pensaba. Entonces,
Querrá usted decir, amigo Mateo, que aquí hay una especie de limbo o purgatorio morisco en el seno de estas montañas, al cual fue arrebatado el padre inquisidor. No quiera Dios, Señor, no sé nada de esto. Yo solamente cuento lo que oí a mi abuelo. Al mismo tiempo que Mateo concluía esta conseja que he procurado relatar sucintamente y que él ilustró con muchos comentarios y detalles minuciosos, nos encontrábamos de regreso en las puertas de la Alhambra. Continuamos con cuentos de la Alhambra. Tradiciones locales. El pueblo español tiene pasión oriental por contar cuentos. Es por todo extremo amante de lo maravilloso. Reunidos en el atrio o umbral de la puerta de la casa en las noches de estío o alrededor de las grandes y soberbias campanas de las chimeneas de las ventas en el invierno, escuchan con insaciable delicia las leyendas milagrosas de santos, las peligrosas aventuras de viajeros y las temerarias empresas de bandoleros y contrabandistas. El salvaje y solitario aspecto del país, la imperfecta difusión de la enseñanza, la escasez de asuntos generales de conversación y la vida novelesca y aventurera de un país en que los viajes se hacen como en los tiempos primitivos, contribuye a que produzca una fuerte impresión lo extravagante e inverosímil. No hay, en verdad, ningún tema más persistente y popular que el de los tesoros enterrados por los moros, y que esté tan arraigado en todas las comarcas. Atravesando las agrestes sierras, teatro de antiguas acciones de guerra y hechos notables, se ven moriscas, atalayas levantadas sobre peñascos y dominando algún pueblillo. Y si preguntáis a vuestro arriero lo que allí pasó, dejará en el acto de chupar su cigarrillo, para contaros alguna conseja de tesoros moriscos enterrados bajo sus cimientos. Y no habrá ningún ruinoso alcázar en cualquier ciudad que no tenga una áurea tradición transmitida de generación en generación por la gente pobre de la vecindad. Estas, lo mismo que la mayor parte de las ficciones populares, tienen algún fundamento histórico. Durante las guerras entre moros y cristianos, se asolaron este país por espacio de algunos siglos. Las ciudades y los castillos estaban expuestos a cambiar repentinamente de dueño y sus habitantes, mientras duraban los bloqueos y los asaltos, se veían precisados a esconder su dinero y sus alhajas en las entrañas de la tierra o a ocultarlo en las bóvedas y pozos, tal como se hace hoy el día en los despóticos y bárbaros países de Oriente. Cuando la expulsión de los moriscos, muchos de ellos escondieron también sus más preciosos objetos, creyendo que su destierro sería solamente temporal y que ellos volverían y recuperarían sus tesoros en el porvenir.
Se ha descubierto casualmente algún que otro dinero después de pasados algunos siglos entre las ruinas de las fortalezas y casas moriscas, habiendo bastado unos cuantos hechos aislados de esta clave para dar pie a un sinnúmero de narraciones fabulosas sobre tesoros ocultos. Las historias que de aquí brotan tienen generalmente cierto tinte oriental y participan de esa mezcla de árabe y cristiano que parece característica en las cosas de España, especialmente en las provincias del mediodía. Las riquezas escondidas han de estar casi siempre bajo la influencia mágica o guardadas por encantamientos y talismanes, y algunas veces defendidas por horribles monstruos o fieros dragones, o bien por moros encantados que se hallan maravillosamente vestidos con sus férreas armaduras y desnudas las espadas, pero inmóviles como estatuas y haciendo una desvelada guardia durante muchos siglos. La Alhambra, por sus especiales circunstancias históricas, es un rico manantial de ficciones populares de este género y han contribuido a aumentarlo las 1000 reliquias que se han desenterrado de vez en cuando. Cierta vez se encontró un gran jarrón de barro que contenía monedas moriscas y el esqueleto de un gallo, el cual, según la opinión de algunos inteligentes que lo vieron, debió ser enterrado vivo. Otra vez se descubrió un jarrón que contenía un gran escarabajo de arcilla cocida, cubierto con inscripciones arábigas, y del cual se dijo que era un prodigioso amuleto de ocultas virtudes. De esta manera, los cerebros de la escuálida muchedumbre moradora de la Alhambra, se dieron a tejer ilusiones con la fecundidad que no hay salón, torre o bóveda en la vieja fortaleza que no se haya hecho el teatro de alguna tradición maravillosa. Sin duda, el lector, con la lectura de las anteriores páginas, se nos habrá familiarizado con los sitios de la Alhambra, por lo cual me ocuparé ya con preferencia en adelante de las maravillosas leyendas relacionadas con ella y a las cuales he dado forma cuidadosamente, sacándolas de los varios apuntes y notas que recogí en el transcurso de mis excursiones. Del mismo modo que el anticuario forma un ordenado documento histórico sobre unas cuantas letras casi borradas y no inteligibles. Si el escrupuloso lector encuentra algo que lastime su credulidad, sea indulgente, recordando la naturaleza especial de aquellos sitios, pues no cabe que sean exigidas allí las leyes de la probabilidad que rigen las cosas comunes de la vida, debiendo solo tenerse en cuenta que la mayor parte de los sucesos ocurren en los salones de un palacio encantado, que todo sucede y pasa sobre un suelo fantástico. Continuamos con cuentos de la Alhambra. La casa del gallo de viento. En la cúspide de la elevada colina del
Albaicín, que es la parte más alta de la ciudad de Granada, existen los restos de lo que era antes un palacio real, fundado poco después de la conquista de España por los árabes y convertido hoy en humilde fábrica. Esta regia morada ha caído en tal olvido que me costó gran trabajo descubrirla a pesar de la ayuda del sagaz y sabelotodo de Mateo Jiménez. Este edificio conserva todavía el nombre especial con que se viene conociendo durante muchos siglos: la Casa del Gallo de Viento. Se llamó así por una figura de bronce que representaba un guerrero a caballo, armado de lanza y adarga, sobre una de sus torres y girando en forma de veleta hacia donde soplaba el viento, con una leyenda en árabe que, vertida en romance castellano, decía de esta manera: dice el sabio Aben Abús que así se defiende el andaluz. Este Aben Abús, según las crónicas moriscas, fue un capitán del invasor ejército de Tarik, a quien dejó aquel de alcaide de Granada. Se cree que colocó aquella figura guerrera para recordar constantemente a los habitantes musulmanes que estaban rodeados de enemigos y que su salvación dependía solamente de vivir siempre prevenidos para su defensa y prontos a salir al campo de batalla. Las tradiciones cuentan, sin embargo, una historia bastante diferente acerca de este Aben Abús y de su palacio, y afirman que la figura de bronce era antiguamente un talismán de gran virtud, aunque en época posterior perdió sus mágicas propiedades, degenerando en una simple veleta. La siguiente leyenda explica el origen de la Casa del Gallo de Viento.